Olga antes era una mujer que le gustaba trabajar, tenía mi negocio, que para mí también fue muy duro de pronto ya a mis hijas venderme en el negocio, porque pues siempre me ha gustado estar en mis actividades. En estos momentos sí siento harta de molestia en mi huesito, una cosa, otra. El médico cuando me miró, que fue el doctor, un oncólogo muy anciano, de mucha experiencia, él me dijo a mí que el cáncer que yo tenía era un cáncer de etapa 4 ya, y que era un cáncer era agresivo. Mi hija es cáncer, entonces él le dijo sí, llamémoslo cáncer. Fue cuando ya él nos dio la palabra cáncer. Una pequeña masa en el cuello fue la primera señal. Luego vinieron el mareo, el insomnio y el dolor. Olga Lucía Castañeda, de 52 años, dejó su hogar en Gigante Huila y viajó a Bogotá en busca de respuestas. El diagnóstico llegó el 23 de abril del año 2025. Linfoma B difuso de célula grande. Desde entonces, su lucha es diaria. No es un caso aislado. Según la OMS, los linfomas provocan cerca de 300.000 muertes al año en el mundo. Aún así, Olga resiste. Su historia no habla solo de enfermedad, sino de fuerza. Cuando yo ya me entré a una hospitalización, yo duré casi un mes hospitalizada porque yo empezaban a sacar examen de una cosa, examen de la otra, examen de tórax, examen de médula, examen de hueso, de la cabecita, que de pronto ya eso había pasado al cerebro, que de pronto ya ha pasado ya a la médula o al hueso, y gracias a mi Señor no había pasado todavía nada de eso. Fue cuando me operaron del linfoma de acá para sacar la prueba del linfoma, entonces fue cuando ya ahí el pomito se me llenó de agua por primera vez y duré casi un mes hospitalizada, y pues ahí gracias a Dios me hicieron la primer quimio porque ya llegó los exámenes en cuanto a lo que yo tenía, porque como hay cantidad de linfomas, hay como 40 linfomas, pero pues ellos querían saber cuál era el que yo tenía. Con la voz suave y tranquila, cuenta que uno de los golpes más duros fue mirarse al espejo y no reconocerse, entender que ya no era la misma Olga, que su cabello se había ido. Eso acá es el cabellito, y cuando ya en sí ya me cortaron el cabello, para mí eso fue muy, muy duro. Yo ya sentirme así sin mi cabello, porque yo mi cabello lo quería tanto, lo cuidaba, me lo bañaba con mi champú, me echaba una cosita, la otra. Cuando ya el cabello empezó a caerse, para mí eso fue muy, muy duro, y no era capaz de mirar casi al espejo, porque uno físicamente cambia demasiado. Habla de su familia como su mayor refugio, su apoyo en los momentos más difíciles, su fuerza cuando todo parecía derrumbarse. Con fe, dice que son un regalo de Dios y guarda la esperanza de que algún día todos caminen juntos a los pies de Cristo. La mayor se llama Yuli Tatiana Castañeda, la otra niña que es la segunda se llama Anita Díaz Castañeda, y la niña, la última, que es Lady Surey. Esas son mis tres, y mi esposo, Alirio Díaz Vargas, que es mi esposo, y mis tres hijitas que Dios me ha regalado por la gracia del Señor. ¿Su familia qué significa para usted? No, mi familia es todo para mí. Mis hijas son un regalo de Dios, que Dios me ha puesto en mis manos, esas niñas. Y siempre mi clamor al Señor es que Dios tenga misericordia de ellas y que Dios les revele el Evangelio, y que ellas puedan sentir ese sentir de buscar al Señor siempre, de experimentar que es tener a Dios en la vida de uno. Tras tantas quimioterapias, ella y su familia esperaban una buena noticia. El dolor y el sufrimiento hacían pensar que todo había sido en vano. Pero al salir del hospital, se encontraron con algo inesperado, algo que Olga describe como un regalo de Dios. El médico me dijo: doña Olga, las quimios no hicieron ningún efecto, digamos, no sirvió el tratamiento, ya la enfermedad pasó al pulmón. Alguien nos acercó a nosotros y me puso el brazo encima y me dijo: ¿por qué llora? Yo tuve cáncer de una leucemia muy agresiva, de un cáncer agresivo. Duré en esa clínica, en la misma que tú estuvo ahí. Yo duré un año ahí y me cayó el cabello 3 veces,
y aquí estoy, dijo, fui al mar, fui a conocer el mar, dijo, y aquí estoy, dijo, pues acabé de salir del médico y no tengo nada de cáncer, entonces yo sé que también Dios va a hacer una obra en usted también, Dios la va a sanar, Dios la va a libertar. Y eso fueron como las palabras de ella, y en sí pues reconocimos con mi hija que también era Dios que nos estaba hablando en ese momento. En los pasillos del hospital, entre el dolor de tantos pacientes, Olga también encontró un propósito. Se postraba para clamar por sanidad, no solo por ella, sino por quienes sufrían incluso más que ella. Los médicos cuando entraban y me encontraban llorando en la camilla, yo siempre era orando por ese poner, porque había gente que se quejaba, lloraba, gritaba del dolor. Noche de orar por ella, y cuando entraban los médicos y me encontraban llorando, ellos me decían, doña Olguita, ¿qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Entonces yo le decía, no, doctor, yo estoy orando por todos los de aquí para abajo, estoy orando al Señor, que Dios tenga misericordia como Dios ha tenido conmigo. Y también oraba por esos médicos, que usaran la mente, Dios usara esas manos, porque había momentos que los médicos no hallaban qué hacer, con personas no hallaban qué hacer, uno escuchaba, en vez de le comentaban a uno. Yo les decía al Señor, Señor, usa esa mente, usa, Señor, esas manos para que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y eso eran mis oraciones de todas las noches por ellos. Con lágrimas en los ojos, confiesa que aún ora por esas personas que, en medio del sufrimiento, llegan a pedir la eutanasia. Eso le duele profundamente, dice, porque cree que es Dios quien da la vida y también quien decide cuándo termina. A veces mi hija me regaña porque me dice, mami, usted no tiene por qué cargarse con gente. Y yo le digo, mami, eso Dios me lo pone a mí y no puedo cómo esquivarme de eso, porque lo que yo viví es algo muy duro, muy difícil, pero lo más lindo de la vida de uno es cuando uno conoce a Dios y cuando Dios está en la vida de uno. Uno las cosas las lleva más o son más llevaderas, pero hay gente que no conoce a Dios y hay gente que quiere que le hagan la eutanasia, porque tuvo una experiencia también sobre eso, y eso duele mucho, porque uno sabe que Dios nos dio la vida y Él nos la quita cuando Él quiere. Entonces cuando esas personas se desaforan y quieren quitarse la vida, bueno, entonces uno eso le duele a uno en el corazón, porque son personas que no conocen al Señor. Y siempre me cargaba y me cargo todavía con esas personas en mi corazón, y cuando doblo mis rodillas al Señor siempre oro por todas esas personas que tienen cáncer. Y mientras ella luchaba lejos de casa, algo curioso ocurría con su perrito Pincher, al que llaman con cariño Niño o Jimmy. Tras sentir la ausencia de su ama, su cuerpo empezó a cambiar, como si también cargara en silencio el peso de su ausencia. Malito, porque cuando yo empecé mi proceso, él se me enfermó también, no le dio vómito, no comía, él le agarró esa ansiedad. Y cuando yo empezó a caerle mi cabellito, él se le empezó a también caer el cabellito de él en la cabecita, y le quedó negra la cabecita, bien peladita la cabecita. Y entonces mi hija lo lleva al veterinario y llévelo, y ellos le sacaron un poco de plata a ellos. Entonces cuando el veterinario le preguntó a mi hija de qué pasaba con el perrito, que era que la mamá estaba enferma o algo, entonces le dijo a mi hija que si yo estaba pasando un proceso de cáncer, y entonces le dijo, no le hagamos más nada al perrito, porque le iban a sacar un examen de cuerito, pensando que era una bacteria que él tenía en el cuerito. Y entonces el doctor le dijo, no dejemos a su perrito quieta, a su mascota quieta, porque él percibió todo lo de ella, lo ha percibido, entonces dejémoslo quietico. Dijo, cuando ya su mamita empieza a recuperarse, confiando en Dios, que su mamita empiece a recuperarse, el perro se va a recuperar también. Y así fue. Él en mi cabellito empezó a salir como la papita salada, me decía la enfermera, y él empezó también a salir el cabellito, y hasta ahorita él tiene el cabellito lo más de bonito. Luego de tanto dolor, Olga fue hospitalizada nuevamente para realizarse exámenes e iniciar otro ciclo de quimioterapias, según recomendación de los especialistas. Con tristeza, entendió que este camino aún no llegaba a su final. Me hospitalizaron para sacarme el examen de todo, porque en sí ellos decían que en el estomaguito había una masa y que tenía que volver otra vez a empezar otra vez quimio de nuevo, otra vez. Entonces pues para uno eso fue triste, porque pues en sí uno ya ha terminado ya ese tratamiento, que es un tratamiento fuerte, un tratamiento que es un medicamento fuerte, que yo le decía al Señor que quería más años de vida. Yo le decía, Señor, yo quiero más años de vida, yo quiero todavía disfrutar mi hija, verla sirviendo el camino del Señor, porque ese es el anhelo más grande mío. Hasta que, tras días de espera,
y estudios avanzados, el 29 de septiembre del año 2025 llegaron los resultados. Una noticia que sorprendió a Olga y a su familia y que marcaría un nuevo capítulo en su historia. Un examen muy avanzado que se llama el PEC, lo mandaron a sacar y ese examen duraba casi 10 días para llegar y en ese examen llegó como a los 5 días. Fue cuando ya el oncólogo miró eso y él dijo, el oncólogo nos dijo a nosotros que la enfermedad ya no aparecía en mi cuerpo. Entonces mi hija cuando le preguntó a la doctora, le dijo, doctora, pero es que mi mamá aparecía con una masa en el estómago y me dijo, no, ya su mamá no aparece con esa masa en el estómago. Fue cuando yo ahí entendí que Dios había hecho la obra en mi vida y eso nunca lo olvidaré, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si yo estoy de pie en este momento es puro por la gracia de mi Señor y por la misericordia que Él tiene con nosotros. Y en medio de todo, algo nunca cambió. Olga siempre dio gracias a Dios, aún en el dolor. Nunca renegó ni se preguntó ¿por qué a mí? Aferrándose a su fe como su mayor fortaleza. Dios lo hace con un propósito. Unas veces nunca le pregunté al Señor por qué, pero mi hija la mayor me decía, mami, pero ¿por qué usted? ¿Qué? ¿Por qué? Yo le decía, no, mami, no le preguntemos al Señor por qué, porque Dios cuando algo permite en la vida de uno, Él siempre tiene un propósito. Y yo digo el propósito de Él, no lo digo de pronto porque de pronto no entenderé muy bien de todo lo que tuve que pasar, pero en sí yo digo Dios tiene un propósito con mis hijas de que ellas busquen al Señor y que es lo que Dios ha hecho en mi vida y de tenerme de pie para que ellas reconozcan que de verdad tenemos un Dios que el que adoramos y glorificamos es un Dios vivo y un Dios verdadero y que Él es el único que nos puede dar la vida y la salud y la salvación, que es lo más importante del ser humano, es la salvación para nuestra alma. Buenos días, family. Mi gordita ya se bañó. Hoy está estrenando pijama. Está vanidosa. Hoy, con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos, comparte la lección que le dejó este proceso. Aprendió a confiar plenamente en Dios, incluso cuando la muerte parecía cercana. Dice que entendió que la vida es prestada y que cada día es un regalo. Su mayor anhelo es que su historia no se quede solo en un testimonio, sino que toque corazones, que quienes la escuchen vuelvan su mirada a Dios y encuentren salvación en medio de sus propias luchas. He aprendido a amar más a mi Señor, a conocerlo más de cerca. Me arrodillo al Señor y siento algo tan especial de parte del Señor y yo digo, Señor, yo sé que tú tienes cosas grandes para mí. Y como yo decía más antes, el deseo más grande mío es seguir sirviéndole al Señor donde Él me quiera poner. Y si este testimonio Dios me lo regaló, yo le digo al Señor que por medio de este testimonio puedan acercarse al Señor y conocer a Dios, porque es que tener a Dios en la vida de uno no tiene ningún sentido comparación con nada. Sentir a Dios en la vida de uno es muy maravilloso.